¿Qué significa ser un psicólogo cognitivo? Porque claro, un psicólogo cognitivo, pero ¿y eso qué es? La psicología es la ciencia que estudia la conducta. Dentro de eso hay muchas formas de tratar los problemas. Digamos que los psicólogos cognitivos somos los que nos centramos en cómo nuestro pensamiento, las cosas que nos decimos a nosotros mismos, la actitud que tomamos ante los problemas, es la que nos afecta muchas veces más que las cosas que nos pasan. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, las decisiones que tomamos, tienen mucho que ver con cómo nos decimos las cosas. Uh-huh. Si te pongo un ejemplito pequeño, yo tengo un examen el lunes. Si yo estoy de aquí al lunes pensando, voy a suspender, a ver si he estudiado lo suficiente, el profesor no sé qué, yo llego al examen nerviosísimo. Y igual con los mismos conocimientos puede que no pase. Pero si yo de aquí al lunes empiezo a pensar, pues quizás he estudiado lo suficiente, voy a concentrarme en lo que tengo que hacer, voy a centrarme solo en el examen, otras veces me ha salido bien, seguro que llego al examen con otro ánimo, menos nervioso y más concentrado. Pues básicamente de eso trata la psicología cognitiva. Muy bien, que tiene que ver todo mucho con la emoción, ¿no? Nuestras emociones, sí. Exactamente. Pues, ¿qué tema vas a tratar hoy? Pues hoy yo te había propuesto, y me parece, el tratar el tema de la ansiedad, algo que está tan y tan presente en tanta gente, que tanto sufrimiento produce. Quería que habláramos un poco de la ansiedad, de qué es, cómo nos afecta, cómo se puede superar. Sí, así que ya saben, a veces decimos, ay, qué ansiosa estoy, tengo una ansiedad. Ay, bueno, a veces lo confundimos también, ¿no? Pero sí. Vamos por paso. ¿Qué es la ansiedad? Pues mira, llamamos ansiedad realmente, estar nervioso es estar ansioso. Llamamos ansiedad a cuando nuestra reacción ante un problema es mayor que la que el problema requiere. Por poner un ejemplo sencillo, yo voy cruzando la calle y de repente hay un coche que está a punto de atropellarme, doy un salto, salgo corriendo y cuando llego al otro extremo estoy sudando, nervioso, el corazón me late a 100. ¿Eso es ansiedad? No, esa es la reacción ante un peligro que llega. Pero cuando yo tengo esa reacción, sentado en el sillón viendo la tele, entonces yo empiezo a tener un problema de ansiedad. Cuando yo tengo una reacción de ese tipo, solo por pensar que voy a tener un examen o que me va a llamar no sé quién, entonces empiezo a tener un problema de ansiedad. Estar nervioso o estar preocupado por algo que puede pasar o que va a pasar es una cosa, pero sentirte bloqueado, ya estamos hablando entonces de ansiedad o de un problema de ansiedad. Es decir, que una persona, vamos a ver, cuando se come la cabeza, vamos a llamarla así, con algo, sea lo que sea, una situación, un problema, lo que sea, puede entrar en un proceso de ansiedad. Claro. Si yo me como la cabeza demasiado. Hay una frase muy bonita que dice, que dice, mi vida ha estado llena de grandes fracasos, de grandes desastres que nunca sucedieron. Claro, cuando yo me como la cabeza por cosas que puedan pasar o no, y yo empiezo a sufrir como si eso ya hubiera pasado, entonces sí, esas preocupaciones no son productivas. Si yo me preocupo porque mi trabajo no me gusta, me preocupo porque tengo un examen, como decía antes, y lo que hago es ponerme a trabajar para mejorar eso, esa preocupación es productiva. Pero si yo me preocupo y de esa preocupación paso a otra, y a ver si me voy a poner malo, y a ver qué le va a pasar a mi hijo, y qué le va a pasar a no sé quién, sin encontrar una salida, bueno, voy subiendo la temperatura hasta que tengo un problema que me puede llegar a bloquear. ¿Y cuál es la causa de padecer ansiedad? Muchas investigaciones nos dicen que hay una pequeña parte que es una predisposición. Pero ahora sabemos que la mayor parte de cómo nos enfrentamos a las cosas y lo que nos provoca ansiedad tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido. Si a ti desde pequeña te están diciendo, es que tienes que estar preocupado, es que todo tienes que estar pendiente, es que terminas generando tu problema de ansiedad y terminas preocupándote demasiado por las cosas. Si desde pequeño empiezas a no saber cómo enfrentarte a determinados problemas o a tener baja confianza en ti mismo, desde pequeño no te animan a enfrentarte tú solo a los problemas, puede llegar un momento en el que no te sientas capaz y se genera un problema de ansiedad. Por ejemplo. Sí. O sea que es muy importante, por ejemplo, desde pequeño, los niños, que son un libro en este caso abierto, una esponja, hay que tener mucho cuidado en la forma de cómo le decimos las cosas, como dijiste en un principio, la forma de comunicar, que es muy importante para que el niño, fíjate, en las emociones, pues
Fíjate, un niño pequeño se cae en un parque, este ejemplo también es sencillo, un niño pequeño se cae en un parque y lo primero que hace que es mirar a la madre o al padre, a quien tiene cerca. A ver, si la madre se preocupa muchísimo, ese niño se preocupa muchísimo. Si la madre o el padre o quien sea le dice, venga, levántate, que sabiendo que el niño no le ha pasado nada importante, ¿no? Venga, levántate, y el niño lo vive con alegría, pues ya se enfrenta a ese problema de otra manera. Esos pequeños mensajes que vamos mandando desde pequeños son los que pueden ir generando un problema de ansiedad. Cuando yo me preocupo porque sí, yo no sé desconectar cuando salgo del trabajo, empiezo a darle vueltas sin encontrar una solución, aunque yo no pueda hacer nada hasta el lunes. Entonces me paso el fin de semana en un estado de tensión. Eso se aprende desde pequeño. Cuando yo me voy del colegio el viernes y constantemente, Dios mío, y esto, y el lunes, y cuando me diga el profesor, en vez de saber enfrentarme al problema, buscar una solución al problema. Sí, es que me estoy acordando que eso lo he vivido yo cuando dos niños, lo he visto en un parque infantil exactamente, y la reacción de las dos madres a mí me sorprendió porque los chiquillos pues se peleaban, se estaban peleando, uno empujó al otro y después volvió, el otro se levantó, o sea, los dos cayeron. Sí. Una de las madres, ay, no sé qué, una cosa sobreprotectora, ay, ¿qué te hiciste, pobrecito? Y la otra no dijo nada. El chiquillo de la otra va y se levanta, se sacude y ya está. Sí. Pues claro, qué mensajes, ante lo mismo, qué mensajes tan diferentes. Sí. Claro, sí. Pues tú te acercas, preguntas, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño? ¿No? ¿Quieres seguir jugando? Bien. Pero si la reacción es, me caigo, quizás no me ha pasado nada. Si los niños son de goma, todos nos hemos caído de críos. Bueno, y son cosas de niños. Claro, en un parque lo normal es eso, ¿no? Te levantas y haces un tremendo follón y escándalo por algo así de sencillo. Lo que empiezo a asumir yo de niño es, esto es un problemón. Sí. Aquí hay que montar un problemón. Y como eso, en un montón de situaciones. Ajá. Si yo llego a mi casa y digo, ay, que no tengo nada para hacer de comer, y me obsesiono con eso, me preocupo muchísimo con eso, en vez de decir, vamos a ver qué tengo y cómo lo puedo solucionar. Aquí me has dicho que tienes una historia muy bonita que contar. Es el ejemplo, te decía, del ejemplo del lápiz. Este es ansiedad anticipatoria. ¿Qué llamamos nosotros la ansiedad anticipatoria? Cuando yo me pongo nervioso por algo que puede pasar o no. Y este ejemplo que uso es el ejemplo del lápiz. Alguien que estaba muy nervioso, tremendamente nervioso, porque se le había roto el lápiz. Estaba sufriendo muchísimo porque se le había roto el lápiz. Digo, vamos a ver, solución sencilla, coge otro lápiz y ya está. ¿Por qué este chico llegó a este punto? ¿Por qué el romperse el lápiz? En su cabeza, de forma muy automática, empezó, se me rompió el lápiz, no puedo hacer los deberes. No puedo hacer los deberes, no puedo estudiar. No puedo estudiar, voy a suspender. Si suspendo no voy a pasar de curso, y si no paso de curso no voy a llegar nunca a la universidad. Si no llego a la universidad no consigo un buen trabajo. No consigo un buen trabajo, no puedo comprar una casa, no puedo tener una familia. Se me rompió el lápiz, me voy a quedar solo toda la vida. Este ejemplo sencillito, esto que es una cadena que funciona rapidísima, automática, lo podemos poner en un montón de campos. De repente, porque pasó una cosa pequeña, yo empiezo a ir añadiéndole catástrofes en mi cabeza y termino sufriendo muchísimo por algo que puede haber pasado o no. Me dicen que mis padres tuvieron los dos diabetes. ¿Es posible que yo pueda tener diabetes dentro de un futuro? Empiezo ya a sufrir como si fuera diabético, a preocuparme muchísimo, como si tener diabetes, que es un problema real, tampoco te impidiera vivir. A eso es a lo que, esa es la historia del lápiz, lo que representa es el sufrir por algo que puede pasar o no. Exactamente, es decir, vistas al futuro sin vivir el presente. Sí, y poniéndome en lo peor. En lo peor. Claro, porque puede pasar, yo quiero ir el sábado a la playa, puede pasar que llueva, puede pasar que no llueva. Si yo doy por seguro que va a llover y sufro porque voy a estar toda la semana trabajando y el sábado yo doy seguro que no voy a poder ir a la playa, oye, es una posibilidad, pero no es la más segura seguramente, y menos aquí en Canarias. Sí. Ya estoy sufriendo por algo que puede pasar o no. Me pongo en lo peor y sufro por ello. Pues, como hemos visto, no todo el mundo reacciona, en los ejemplos que hemos comentado, a lo que es el estrés y la ansiedad. Sí. ¿Qué factores
producen esta disparidad en cuanto de actuación ante la ansiedad? Hay muchos están en la educación, como decíamos antes, pero algunos, por ejemplo, sabemos que las personas más creativas, la creatividad es una característica de personalidad muy buena. Las personas creativas pueden encontrar soluciones más fáciles, pueden encontrar muchas vías, es una característica que nos permite vivir bastante bien. Pero también tiene el componente de que, puestos a ser imaginativos, si soy creativo todavía tengo más facilidad para ponerme en lo peor. Entonces la creatividad puede ser un factor. Hay otros factores como el que decíamos antes, el no haberme enfrentado a pequeños problemas y haberlos solucionado desde pequeño. La sobreprotección que comentabas. Uh-huh. Si yo desde pequeño todo lo solucionan, cuando llego a un problema de verdad, yo no me siento capaz. Me pongo nervioso y me pongo muy ansioso ante eso. Y como eso, muchísimos factores más. Entonces, una pregunta que te quiero hacer. ¿La ansiedad genera entonces inseguridad en la persona? Las dos cosas. La inseguridad me puede generar ansiedad y a su vez la ansiedad me genera inseguridad. Vamos a poner el ejemplo de la ansiedad social que llamamos, es decir, cuando la gente es muy tímida, tremendamente tímida. Uh-huh. Una cosa es la timidez, me cuesta, pero cuando llamamos ansiedad social es un paso más allá. Es que ni siquiera me atrevo a intentarlo, ni siquiera me atrevo a ir a la fiesta. Una cosa es ir a una fiesta, digamos, que no conozca gente y bueno, estoy algo nervioso porque no conozco mucho, pero cuando llego al punto de tener ansiedad social es que ni siquiera me atrevo a ir. Si no me atrevo a ir, no me enfrento nunca a esa situación, no aprendo a manejarme en esa situación, cada vez me siento más inseguro, con lo que cada vez voy menos, uh-huh. Con lo que cada vez ese problema se va aumentando. Evito ir a eso, enfrentarme a eso. Bueno, pues ese es un ejemplo de cómo la inseguridad y la ansiedad están tan relacionadas. O sea que, en definitiva, ahí, no sé, por lo que, relaciono yo también, que es como la base es del miedo, ¿no? El miedo a enfrentar al problema causa la ansiedad también, los miedos, ¿no? Cuando el miedo es exagerado. Exagerado. O sea, una cosa es tener miedo, como decimos, si tú ves un perro violento, yo tengo miedo y ese miedo es adaptativo. Uh-huh. El miedo nos permite evitar problemas, tener cuidado, no ser arriesgados en demasía. Pero cuando el miedo es excesivo, si yo me provoca la misma reacción un perro pequeño y cariñoso que un perro grande y agresivo, entonces hablamos de una fobia, entonces hablamos de ansiedad. Uh-huh. El miedo es una sensación muy poderosa, es una emoción muy, muy poderosa, de las más poderosas, precisamente porque nos permite adaptarnos, nos permite evolucionar y nos permite vivir. Tenemos un problema cuando el miedo es exagerado, como te decía antes, cuando mi reacción a un estímulo es excesiva con respecto al peligro que representa. Cruzar la calle, estar sentado, un miedo a un perro grande, un miedo a un perro pequeño. Pero en definitiva, la ansiedad, vamos a resumirla. Sí. ¿Cómo quedaría el concepto de ansiedad globalmente? Porque yo me supongo que la ansiedad es mucho más complicada. Sí, hay distintos tipos de trastornos, pero lo central es cuando mi estado de alerta es demasiado para la situación en la que yo estoy. Ajá. Cuando yo estoy demasiado... Supongamos que nuestro sistema tiene un sistema de alerta, como podríamos tener una alerta en una casa. Si yo estoy demasiado pendiente a los ruidos me afectan demasiado, me despierto por nada. El sueño es uno de los primeros factores en los que se empieza a notar que hay ansiedad. Me cuesta dormirme porque estoy como en alerta, me despierto por nada, la cabeza no me para, ¿no? Mi cabeza dando vueltas como buscando una solución. Cuando eso pasa, es decir, la ansiedad en general es cuando yo estoy demasiado en alerta con respecto a la situación en la que estoy. Uh-huh. Demasiado nervioso, si lo queremos utilizar. En términos más coloquiales, es verdad. Uh-huh. Qué nervioso estoy, no he podido dormir, tal. Lo que te decía, si yo estoy nervioso, pues porque voy a ir al dentista, bueno, que esté nervioso pero me permita ir, hasta cierto punto es normal. Estoy nervioso porque el jefe me llamó al despacho, porque tengo una entrevista de trabajo, porque tengo un examen importante. Pero si estoy tan nervioso que me impide rendir bien, que me impide concentrarme, que me impide ni siquiera acudir, entonces es cuando hablamos de un problema. Eso es un problema y eso es un problema que hay que mirar. Sí. Porque claro, bloquea a la persona, es como si la dejara parada, ¿no? Sí, no puedes responder bien a los problemas, no puedes enfrentarte bien a los problemas. Vas nervioso a un examen. ¿Cuánta gente no se ha quedado en blanco ante un examen después de haber estudiado muchísimo? Yo soy una de ellas. ¿Cuánta gente no ha llegado a una entrevista de trabajo y preguntas normales se le suponen un enorme problema? No sabe responder, se bloquea, no te atreves a ir a un sitio.
no te atreves a responder. Sí, te queda... Eso sí me ha pasado, que luego cuando sale, digo, pero si yo esa pregunta me la sabía. Sí. Claro, una vez que sale, ya ha pasado él. Ya no estás nervioso. Haces, pero ¿y qué hice? Si eso lo sabía yo. Que tiene ganas de dar volver para atrás, sí, al tiempo. Pero bueno, sí. Vamos a ver cómo... hay una pregunta, y yo sé que... Bueno, cuando vemos a alguien con estos problemas, a lo mejor no, en algunas personas lo podemos notar, pero yo creo que en otras les es difícil. Sí. Es difícil notar, si no te lo dicen, tú dices, vamos, que no sabía yo que... Sí, que estabas pasando por eso. Estabas pasando por eso, sí, exactamente. No todos reaccionamos a los nervios, a la ansiedad de la misma manera. Seguro que conoces gente que cuando está nervioso se le nota muchísimo cómo está haciendo, no está quieto. O estoy subiendo, o estoy bajando, o tengo que hacer algo, o tengo que limpiar, o tengo que bajar, tengo que moverme. Otras personas no. Otras personas están igual de nerviosas, pero están sentadas y no se les nota. Aunque por dentro hay una tormenta en ese momento, esas personas están sentadas y no se les nota. Y hay otras personas que la ansiedad les afecta de forma más física, es decir, dolores de cabeza, me duele el estómago, me afecta lo que solemos llamar somatizar. La gente cuando la ansiedad se refleja en algo físico. Me duele la cabeza, como te decía, me duele la espalda, los dolores altos en la espalda suelen ser muy típicos por la tensión de la ansiedad, molestias intestinales. Hay a quien se le cierra el estómago por la ansiedad, no puede comer. Hay quien todo lo contrario, que la ansiedad le da por comer y por comer mucho, intentando calmar ese nerviosismo. Todos tenemos un patrón diferente en cuanto a cómo enfrentamos a la ansiedad. Y esto es importante porque normalmente cuando tú ves que alguien está estresado o que alguien está nervioso, la primera recomendación que le hacen es: relájate, respira, relájate. Sé positivo. Sí, respira. Pues hay personas para las que es más importante hacer ejercicio físico, el deporte, que hacer relajación o respiración. Ajá. Si tú eres de las personas que tienes más tendencia al movimiento, a lo mejor salir a caminar media hora te relaja más que estar media hora haciendo meditación. Y al contrario, personas que tienen, sobre todo la parte más fisiológica que hablaba, dolor de cabeza, me cuesta dormir, a lo mejor la relajación. Pero quien está dándole a la cabeza tiene que aprender a manejar esas preocupaciones de otra manera. Quien es de los que tienden a repetir mucho, a obsesionarse mucho, ahí lo que le toca es aprender a manejar ese tipo de pensamientos, a parar, a saber aparcar los problemas, salir de trabajo, cerrar la puerta y cerrar también el problema hasta cuando vuelva a entrar, etcétera. Decir, como marcarnos pautas, ¿no? Lo que está en ese sitio y no lo voy a llevar conmigo, una cosa así, ¿no? Si yo no puedo hacer nada hasta el lunes, ¿qué sentido tiene estar dándole vuelta? Claro. Bueno, pero eso es un gran trabajo que hay que... Sí. Bueno, hay quien piensa que la ansiedad es algo que se tiene para siempre, ¿verdad? Yo soy nervioso, soy ansioso y soy así. Sí, y ya está. Sí. Pues realmente no. Realmente se puede aprender a que la ansiedad no sea un problema. Lo que te decía, o sea, es normal y hasta adaptativo que yo me ponga un poco nervioso si tengo un examen importante. Si no me pongo un poco nervioso, ni siquiera voy a estudiar. Pero lo que no es adaptativo es cuando me pongo tan nervioso que no puedo presentarme en el examen o me quedo en blanco. Eso se puede aprender a manejar. Y se puede aprender a vivir sin ansiedad. Se puede aprender a encontrarme los problemas y saber manejarlos de uno en uno. Saber enfrentarme a tiempo, darme cuenta a tiempo de que esto me está generando un problema y atenderlo de otra manera. Si yo espero a tener un problema de ansiedad muy alto, me va a costar muchísimo más. Pero si me empiezo a dar cuenta a tiempo, empiezo a notar que esto me está afectando en el sueño, que estoy más irritable de lo normal, que por cierto, los hombres y las mujeres en general respondemos de forma diferente a la ansiedad. Los hombres nos enfadamos más. Las mujeres se suelen poner más nerviosas. Si yo me noto que me empiezo a estar irritable, me enfado, estoy empezando a tener. Si atiendo eso a tiempo, es más fácil que yo aprenda a manejar la ansiedad y que la ansiedad deje de ser un problema. Hay una cosa que seguro que a lo mejor algunos de nuestros oyentes estarán haciendo, que la ansiedad se puede generar por situaciones, con respecto a esto, ¿no? De que para siempre, ¿no? Pueden generar situaciones que le producen estrés, ansiedad, pero que tienen que ver a lo mejor con el nivel de vida. Sí. A ver, con la economía, sobre todo. Vamos a hablar porque eso es concreto. Sí.
Y está hoy en día, hay mucha gente que sufre un montón porque no tienen suficiente poder adquisitivo, y entonces están, claro, es una cosa que es real y que están dándole vueltas a la cabeza, que si no me llega, que si no como, que si no puedo pagar esto, que si no puedo pagar lo otro, porque no es que no quiera, no es que me preocupa porque no tengo. Eso desde el exterior se puede generar ansiedad, o sea, son problemas que te vienen desde afuera, ¿no? Sí, ahí estamos hablando de un problema de ansiedad, pues no estaría tan seguro. Si alguien de verdad tiene un problema serio económico, no puedo pagar el mes que viene la hipoteca, no puedo pagar, me han dicho que me van a despedir, ahí es normal que uno esté preocupado. Ajá. El problema viene cuando no me han dicho que me van a despedir, de hecho lo más probable es que sigan la empresa. Ajá. He podido pagar la hipoteca perfectamente durante los últimos años, pero yo empiezo a sufrir como si eso ya fuera de verdad. Ahí sí estamos teniendo un problema. Lo otro, cuando alguien tiene problemas económicos, estamos hablando de estrés, es decir, depresión. No de depresión, perdón, de presión. Depresión, sí. Estrés. Estoy muy preocupado pues porque tengo problemas reales, importantes que tengo encima de la mesa y que no estoy viendo la forma de solucionar. Eso es un problema de estrés. Y es lógico. Ahí la respuesta de nerviosismo es normal, es adaptativa. Si yo no me preocupara ahí, no hacía nada por solucionarlo, no intentaba solucionarlo. Ahí es cuando estamos hablando de que no necesariamente así, la respuesta es de ansiedad, nerviosismo, me cuesta dormir, pero por un problema real. Y puede llegar eso a derivar en ansiedad, quiere decir, me preocupa, pero no hago nada. Sí, ahí es cuando empezamos a bloquearnos. Ajá. Empieza uno a bloquearse de tal manera cuando empieza a creer que yo no puedo solucionar esto. Yo empiezo a pensar que no tengo herramientas, que no sé hacerlo, que yo no soy capaz. Entonces es cuando se genera un problema de ansiedad. Cualquier pequeño dificultad ya la veo como un enorme problema porque no me siento capaz de enfrentarlo. Vale. De hecho, el estrés, cuando dura mucho tiempo, cuando pasa mucho tiempo, llega un momento que nos agotamos de tal manera que podemos caer en una depresión si llevamos muchísimo tiempo estresados, muchísimo tiempo con este tipo de problemas. Pues muy importante eso. La pregunta que tenía ahora es ¿cuándo se convierte en un problema? La ansiedad. Ya más o menos lo acaba de decir, pero si quieres concretar más. Sí, lo que te decía, un problema de nerviosismo se convierte en ansiedad cuando eso no me permite a mí funcionar bien. Cuando yo estoy tan nervioso, tan ansioso, que no puedo enfrentarme al problema, no puedo pensar con claridad, decidir, no puedo ir al sitio al que tengo que ir. Ahí es cuando se convierte en un problema. Y ahí es cuando toca hacer algo, intervenir, buscar la forma de bajar el nivel de tensión. Pues bueno, para ir terminando, ¿algún consejo? Aunque esto de los consejos, hay que... Mucha gente se va a esto, ¿cómo se llama? Libros de autoayuda y tal. Pero bueno, de parte, o sea, desde el punto de vista del psicólogo, del profesional, ¿qué aconsejaría a las personas que creen que tienen una ansiedad? Hay dos tipos de preocupaciones, podríamos decir. Cosas en las que me preocupo, en que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Si va a venir un meteorito a la Tierra, se va a caer y vamos a irnos todos a las chacaritas, pues ahí no puedo hacer nada. Si hay un problema en el que yo no puedo hacer nada, aprender a dejar salir eso, a dejarlo pasar. Pero si hay un problema en el que yo puedo hacer algo, siéntate y piensa qué cosas concretas puedes hacer. No le des vueltas y lo dejes pasar y ya está, sino atiende el problema a tiempo. Si tienes un problema de sueño, quizás te convenga hacer ejercicio, quizás te convenga buscar qué es lo que te preocupa realmente, intentar atenderlo. Hay muchas cosas pequeñas que puedes hacer, pero la principal, muchas veces nos preocupamos demasiado por cosas que no podemos atender. Diferencia entre las cosas en las que sí puedes ocuparte y las cosas en las que no puedes ocuparte. Y los problemas que no puedes atender, no puedes solucionar, intenta dejarlos pasar. Que no es fácil, no es nada fácil hacer esto, quizás sería uno de los principales consejos. Claro, yo no puedo impedir que deje de llover, por ejemplo, que llueva, o sea, yo no puedo decir, no, voy a, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces lo que las personas que están muy por problemas que no es que se vayan a evitar ni que se dejen de darle importancia, sino es como decir, vale, esto como me paro,
Yo salgo hoy de trabajar a las 3 de la tarde y no vuelvo a trabajar hasta el lunes. Exacto. Yo de aquí al lunes no puedo hacer nada si no estoy en el trabajo. Entonces, aprender a dejarlo. Como el que cierra la puerta o apaga el ordenador. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Porque estamos entrenados a lo contrario, a preocuparnos. Entonces, aprender a decir, yo ahora no me toca esto, es complicadísimo. Pero igual eso Pero hay técnicas para eso. Claro. Para cada persona, no todo el mundo le funciona lo mismo, pero claro que hay técnicas. Y casi siempre es cuestión de un entrenamiento, de aprender a decir, bueno, ahora no me voy a preocupar de esto. Esto hasta el lunes no toca. Saber apagar, saber desconectar, dejar el trabajo, los problemas de trabajo en el trabajo, dejar los problemas de casa en casa y no en el trabajo. Es decir, no tener todo mezclado en la cabeza, que ya entramos en un proceso... Exacto, cuando saltamos de uno a otro, sin encontrar solución, vamos poniéndonos nerviosos cada vez más. Pues, José Acosta. Hola. Ya pues terminamos por hoy y el lunes que viene vamos a seguir hablando de... Estaba pensando que podríamos hablar de otro gran problema, que es la tristeza, que es la depresión, diferenciar también tristeza y depresión. Sí. Pero te iba a proponer, si hay alguien que quiera que toquemos algún tema en particular, que llame y lo comente. Exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Y hasta el lunes, que viene.